los sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud y va a ser quien nos presente su conferencia inaugural. Yo unas breves palabras para presentaros a Hernán, que se licencia en Medicina, se doctora en Medicina en la Universidad de Chile y desde sus inicios se especializa en salud pública, tanto en la Universidad de Chile como posteriormente en la Universidad de Johns Hopkins. En sus inicios de su desarrollo profesional, Hernán trabaja en atención primaria, trabajando con grupos de población desfavorecidos de Santiago de Chile, tanto en atención primaria como en atención de urgencias. Con posterioridad, trabaja como profesor de salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y a partir del año 91 empieza a trabajar en el Ministerio de Salud de Chile, primero como asesor y experto en salud pública y posteriormente como responsable del proceso de reforma del sistema sanitario chileno. El salto internacional se produce a partir del año 96, primero en el Banco Mundial y posteriormente en la Organización Panamericana de la Salud, donde a partir del año 2000 lidera la renovación de la atención primaria de la salud en las Américas. Posteriormente, en el año 2004, comienza a trabajar como jefe de la Unidad de Organización de Servicios de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. En el año 2008 es el promotor del Informe Mundial de Salud que, si conocen, se dedicó a la atención primaria de salud. A partir del año 2011 trabaja como responsable de asesor de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud y la línea que ha marcado toda su trayectoria profesional es la de cuidados integrados y centrados en las personas. Actualmente la OMS, además de la coordinación de la Unidad de Organización de Servicios, en los que se integran servicios de atención primaria, de hospitales, de cuidados integrados y muy especialmente la coordinación, no solo interniveles, sino la coordinación necesaria sociosanitaria. Digo que además de ese proyecto está trabajando intensamente en el apoyo a países para la implantación y desarrollo de planes nacionales de sistemas sanitarios basados en la cobertura universal de salud. En el ámbito internacional, pero con especial énfasis en 66 países que se consideran líneas prioritarias. Por tanto, para nosotros hoy es un lujo y un honor tener a un referente internacional con la experiencia y la visión estratégica de Hernán Montenegro para darnos y para aportarnos su visión y sus reflexiones desde Alma-Ata hasta Astana. Muchísimas gracias, Hernán. Buenos días, un gran placer estar acá, realmente. Doctora Maribel Baena, viceconsejera de Salud, Junta de Andalucía. Doctora Francisca Antón, directora gerente del Servicio Andaluz de Salud. Doctora Reyes Álvarez Osorio, directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Amigo Nacho Oliaga, coordinador del área de salud internacional de la escuela. Realmente es un gran placer estar aquí, que me hayan dado la oportunidad de compartir y presentar una visión, una perspectiva global sobre la atención primaria de salud. Nosotros estamos colaborando desde hace muchos años con la escuela como centro colaborador en apoyo a la atención primaria de salud a nivel global y realmente queremos agradecer los esfuerzos que hace la escuela en apoyo a esta gran agenda global y por intermedio de la escuela a la Junta de Andalucía también por ese apoyo que nos da, ¿no es cierto?, a través de la escuela. También reconocer que hay muchos amigos y colegas del pasado, tanto de la escuela como de la OPS, que es un gran placer volver a verlo, porque trabajé también por muchos años en la Oficina Panamericana de la Salud, 11 años, de hecho, antes de moverme al nivel global en Ginebra. Entonces, muchas gracias. Me han
pedido que dé una perspectiva global. Es difícil porque me han dado solamente 30 minutos, bueno, todo es relativo, pero realmente hay mucho que decir, y por eso, bueno, espero enmarcar algunos temas, pero no voy a poder profundizarlo, y yo sé que va a haber paneles, va a haber una discusión muy importante, pero voy a tratar de resaltar algunos puntos que espero sean más debatidos posteriormente. Bueno, mi presentación está en inglés, pero hablaré en español. Primero quiero enmarcar en los grandes desafíos globales que tenemos hoy en día, ¿no? Que son desafíos y oportunidades. Después dar una perspectiva histórica, un poco de la APS y las metas que se han dado a nivel global. Señalar un poco las direcciones políticas que tenemos, de las nuevas políticas de la organización en atención primaria de salud. Creo que es muy importante mostrar algunos ejemplos específicos de algunos países que han estado avanzando estos años, y extraer algunas lecciones, como dijo Reyes, ¿no? Estamos aquí para reflexionar lo que ha habido, los éxitos, los avances, pero también los fracasos, los problemas, los desafíos que todavía tenemos y que son muchos. Entonces, este es el contexto global, y yo creo que están todos muy al tanto de hoy en día, pero si ustedes los revisan y los miran, desde la globalización que ha existido desde siempre, pero se ha acentuado en los últimos años de una forma muy acelerada, y por ejemplo los temas de migración, que todos los países, yo creo que en el mundo de algún modo están siendo, digamos, testigos, ya sea como receptores o como países donde la gente de hecho se está yendo. El tema del envejecimiento poblacional, la aparición de la comorbilidad asociado con el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, el cambio climático, la urbanización, la voz de los ciudadanos, que es muy importante, la innovación, el tema, son todos elementos relativamente nuevos que se han ido magnificando y que hacen que tenemos que estar, obviamente, siempre repensando cómo pensamos desarrollo, la salud, y que nos plantean desafíos nuevos que no necesariamente estaban muy presentes o reconocidos 40 años atrás, ¿no? Y esto es muy importante, y por eso siempre es muy importante reconocer que Alma Ata fue fundacional, un movimiento que se basó mucho en ciertos valores y principios, como fueron dichos, del derecho a la salud, de la equidad, de la solidaridad, de la participación, por ejemplo, en salud, de la necesidad de trabajar intersectorialmente, y esos permanecen inmutables y de hecho más relevantes que nunca, ¿no? Pero la forma de cómo llevamos esos principios y esos valores a la realidad, tenemos que ajustarnos por todo este tipo de cambios, ¿no? Hay un nuevo elemento ahí, que es el tema de las metas de desarrollo sostenible, de las cuales hablaré, que son los nuevos acuerdos a nivel mundial que tienen que ver con desarrollo y tienen una meta dedicada a salud y a bienestar, etcétera, que también es nuevo y que nos gobiernan en términos de los gobiernos hasta el año 2030. Ahora, aquí hay un resumen de esas metas de desarrollo sostenible hasta el año 2030 que han sido recientemente aprobadas por todos los miembros, y esto a nivel de Naciones Unidas. Esto es bien importante porque esto marca una diferencia en relación al movimiento de salud para todos de hace algunos años. Ahora, de Alma Ata, si ustedes ven bien, ahí hay una meta que tiene que ver con salud y bienestar, que es la meta número 3, y dentro de ella hay una meta que es de cobertura universal, que es la 3.8, y que define como que no haya, que incluye, por ejemplo, la cobertura universal, una protección financiera, acceso a servicios esenciales de calidad y también a medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera. Este es el gran paraguas ahora, y podemos entrar en un gran debate de si nos gusta esta meta como cobertura universal o si nos preferimos todavía seguir con la salud para todos, ¿no? Yo creo que es un debate que en muchos
ámbitos todavía está, y yo creo que va a resurgir, ¿no? Porque hay personas que piensan y sienten de que la cobertura universal es reduccionista, ¿no? Pero en fin, esa es la meta que está a nivel de estos objetivos y metas acordados por todos los estados en Naciones Unidas. Y si ustedes ven, continúa con metas que tienen que ver con cuidados maternales, infantiles, salud sexual y reproductiva, por ejemplo, etcétera, etcétera, que son los objetivos de desarrollo del milenio que estuvieron, digamos, el periodo previo. Pero incorpora nuevos desafíos de salud que no tenían los objetivos de desarrollo del milenio, como temas de abuso de sustancia, el tema de salud mental, el tema de accidente, etcétera, que son nuevos. Así que en ese sentido hay un avance porque es menos reduccionista y es un poco más amplio. Y después aparece con temas como continuar con la Convención de Control del Tabaco, etcétera, etcétera. Tiene metas también, temas de financiamiento de la salud, de fuerza del trabajo, por ejemplo, que no existían, y tiene, por lo tanto, algunos elementos más de sistema de salud. Pero si ustedes ven bien ahí, no aparece la atención primaria de salud reflejada como la estrategia para lograr eso. Y esto yo creo que es muy importante porque la interpretación o las rutas que todavía los países pueden hacer puede ser todavía muy selectiva o muy fragmentada. Es decir, tenemos estos grandes objetivos acordados, pero no necesariamente tenemos objetivos de una atención primaria como la que todos queremos, ¿no? Esto desde el punto de vista explícito en esto. Ahora, en las metas estas hay otros sectores de pobreza, de desarrollo, de ambiente, que obviamente inciden enormemente en la salud y que no están bajo número 3, pero que tenemos que considerar en el enfoque de atención primaria de salud amplia como un grandes contribuyentes para avanzar en términos de equidad y en salud. Ahora, hay muchos desafíos hacia adelante. Aquí tienen algunos datos a nivel global que son, yo creo que bastante fuertes, ¿no? Todavía hay alrededor de 3.5 billones de personas en el planeta que no tienen acceso a cuidados o servicios de salud esenciales. Este prácticamente es la mitad de la población del mundo. Es decir, una cosa realmente inaceptable, ¿no? Obviamente esta no es la realidad de España, ustedes tienen enormes desafíos, seguro, los vamos a escuchar, pero a nivel global ni siquiera tener acceso a cosas realmente muy, muy básicas, enormes segmentos de la población. Vean ustedes, además el gasto en salud, se ha estimado, por ejemplo, en el informe del 2010 que producimos, que cerca del 40% del gasto es ineficiente. Entonces gastamos, pero no necesariamente estamos teniendo el retorno o la efectividad que debiéramos, ¿no es cierto? 1 de cada 10 hospitalizaciones en el mundo hoy en día resulta en un daño a la salud del paciente, en un error, un daño que afecta a una persona que va al sistema y se hospitaliza. En las Américas, cuando estuvimos ahí, hicimos una especie de encuesta, solamente el 22% de los prestadores de atención primaria sentían que los sistemas de referencia y contrarreferencia estaban funcionando. En África, 45% en algunas encuestas dicen de que no se sienten que son partícipes en las decisiones de salud. Estos son estudios hechos por nuestra región de África. Vean ustedes, la incongruencia en términos de la asignación de recursos a nivel del mundo. Tenemos una carga de enfermedad con las crónicas no transmisibles que es cerca del 45%, pero los donantes, solamente el 1% de todo lo que se da va destinado a esta tremenda carga de enfermedad. Y en el término de recursos humanos tenemos un déficit de cerca de 18 millones de trabajadores de la salud para poder cumplir, digamos, estas metas. O sea, los desafíos son múltiples, enormes, y estos son solamente algunos. Ahora, para mencionar ahora el tema un poco de la magnitud de esto, obviamente que el tema de acceso varía a nivel del mundo, y aquí hay esto lo pueden ver en este informe que fue coproducido entre el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud del 2017, que trata de ver el avance en cobertura universal en salud en el mundo. Y este es un mapeo con los colores verdes aquí más intensos, señalan los países que tienen mayor cobertura,
y los países, digamos, con menos intensidad del verde, tienen coberturas más bajas. Ahora, esto está hecho con un índice, que es un índice compuesto, que agarra distintas coberturas programáticas y lo suma, pero esto no necesariamente tampoco refleja que estos servicios están integrados, que son comprensivos necesariamente, que hay una buena calidad de los servicios. Esto simplemente es una agrupación. Entonces, uno podría hacer, estamos relativamente bien en algunos países, pero yo creo que está realmente sobre representado el tema de una cobertura de calidad con la atención primaria de salud, que ustedes conocen y que yo haré un énfasis después, de calidad, ¿no? Que es una centrada en las personas, de orientación familiar y comunitaria, ojalá con médico de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí lo que quería representar es que hay enormes desigualdades entre los países, ¿no? Y ustedes ven en la África subsahariana, en Asia, es donde en general tenemos los mayores problemas, pero alerto nuevamente que aquí está, yo creo que está representado simplemente por la metodología, pero no tenemos datos globales realmente para representar una buena cobertura de atención primaria que sea comprensiva. Esto está simplemente hecho con un compuesto de indicadores programáticos. Y así cuando uno ve la cobertura y la evolución en el tiempo, simplemente a nivel global tenemos también datos que son muy específicos para ciertos programas. Y ustedes ven que pues, desde el año 2000 hasta el 2015 algunas coberturas han ido aumentando. Por ejemplo, el tratamiento del VIH, el manejo de la tuberculosis o cosas así, pero son intervenciones muy específicas que no necesariamente representan, y sabemos de hecho de que no necesariamente representa una atención primaria de salud de calidad, ¿no? Pero aún así tenemos en esas intervenciones, grandes brechas de cobertura, porque algunas simplemente llegan a un 40 o 50% de la población. Pero esto se debe a las grandes inversiones de estos programas verticales, muchos de ellos, que son la atención primaria selectiva, que se le ha llamado, que han dedicado solamente a salud sexual reproductiva, malaria, etcétera, y ni siquiera necesariamente integrado. Ahora, en términos de financiamiento, también grandes desafíos. Vean ustedes, en el eje horizontal ven el gasto público en salud como porcentaje del Producto Doméstico Bruto, y después tienen en la vertical el porcentaje de pago de bolsillo. Y ahí ustedes ven que, si ven hacia su izquierda, países como India o muchos países, cada uno de esos puntos ahí representa un país, enorme gasto de bolsillo directo. Es decir, más del 40-50% del financiamiento de la salud es personas que tienen que gastar directamente de bolsillo. Y vean cómo baja esa contribución directa a bolsillo en la medida que aumenta la proporción del gasto público en salud como porcentaje del producto. Así que esto es obviamente un tema de política de salud muy importante, pero ven el tremendo desafío. Muchos países todavía con un gasto público muy bajo en salud, con enorme gasto de bolsillo. En el mismo informe se puede ver, por ejemplo, que tenemos cerca de 800 millones de personas en el mundo donde el gasto de bolsillo representa más del 10% del ingreso familiar o del consumo familiar. Y obviamente que ese es un porcentaje muy alto. Y después ustedes tienen cerca de 180 millones de personas en el mundo donde ese gasto, por el gasto en bolsillo, representa más del 25% del ingreso de la familia. Y eso obviamente que puede llevar a las familias a pobreza o gasto catastrófico, digamos, porque se come otros elementos esenciales. O sea, y es por este tema del financiamiento. ¿Quién está financiando? Y yo creo que cuál es el rol del Estado y del gobierno en ese sentido. Esto todavía para demostrar nuevamente grandes barreras al acceso, ¿no? Desde el punto de vista a nivel mundial, cuando se hacen estos estudios, por ejemplo, todavía vemos como en términos de disponibilidad, por ejemplo, en las columnas
de abajo, digamos, en la sección de abajo, ven ustedes 44% de lugares que se encuestan con falta de disponibilidad de infraestructura, de recursos humanos todavía, pero ven ustedes temas de aceptabilidad, por ejemplo, temas de falta de confianza en los prestadores o que se son maltratados, o falta de competencia cultural. Ven ustedes también el tema de la accesibilidad, el tema del costo, que ya lo mencionamos, es una barrera muy importante al acceso todavía en muchas realidades. El tema de la percepción de la baja calidad o, por ejemplo, las horas de funcionamiento de la atención primaria de salud. Es decir, no funciona lo suficiente para que las personas tengan, y así múltiples barreras todavía para las poblaciones del mundo de ese tipo que están todavía afectando grandes segmentos de la población. Un gran problema que tenemos, y esto lo conocemos muy bien en Latinoamérica, pero también es una realidad en muchos países, que no hay un sistema único, sino que tenemos múltiples sistemas de salud con sus elementos de financiamiento como de prestación, totalmente divorciados unos de otros, con duplicación, con distintas calidades, y todo en base a una segmentación por la capacidad de pago o contribución del ingreso. Es decir, si yo soy un empleado que hago cotizaciones, tengo una calidad y un servicio de salud que es distinto a una persona que, por ejemplo, es pobre, que no tiene un empleo permanente y todo lo demás, y por lo tanto no hay contribuciones. Y tenemos a veces servicios sanitarios de lo que se llaman de los ministerios de salud para esos segmentos más pobres, separados de una seguridad social para los contribuyentes que están empleadores que pueden cotizar. Y después tenemos estos programas, por ejemplo, verticales de los que hablábamos a nivel global, como de VIH, como de malaria, etcétera, promovidos por algunos fondos con muy buena intención y con impacto, pero que no necesariamente dan una cobertura como la que queremos que sea comprensiva. Y de hecho, algunas personas acceden a esos servicios, pero no son vistos por otros problemas. Entonces, una persona... Yo conocí una mujer en Somalia, estaba en Somaliland, y esta persona tenía acceso a servicios de salud sexuales y reproductivos y de calidad. Yo fui a ver los establecimientos de salud, pero la misma mujer, le habían amputado el pie porque una diabetes descompensada, no manejada, y esta persona tenía acceso a servicios sexuales, pero no a un manejo comprensivo, total de las necesidades de salud de la persona. ¿Por qué? Por este verticalismo, por esta atención primaria que se le llamó o que se le llama todavía selectiva. Ahora, por ejemplo, grandes desafíos todavía tienen que ver con hospitalizaciones evitables. Aquí esto es el elemento un poco más clínico de desafío. Vean ustedes, distintos países, estos son miembros de la OSD, donde hay una enorme variedad. O sea, todavía tenemos muchos sistemas donde la atención primaria no está ejerciendo, y este es el caso, por ejemplo, del asma y enfermedad pulmonar crónica, que pudiera ser manejado en la atención primaria, pero sin embargo terminan hospitalizados. Estas son tasas ajustadas por edad, etcétera, en distintos países de la OECD. Vean ustedes la enorme variedad que tenemos ahí. Temas de coordinación asistencial. Vean ustedes, esto es un estudio del Commonwealth, donde se ve, por ejemplo, de que incluso países industrializados como los que están ahí, desde Australia hasta Estados Unidos, Reino Unido, reportan en las encuestas enormes problemas de coordinación, como por ejemplo cerca de un 25, un 30% que tiene que ver con exámenes que no están ahí, o duplicación de exámenes entre la atención primaria y los especialistas, el hospital, etcétera. Falta en la planificación del egreso hospitalario, cerca del 40%, problemas de ese tipo. O sea, incluso en países ricos tenemos grandes problemas. Y la experiencia de los pacientes, de las personas, ¿no? Cuánto tiempo realmente se les dedica a la consulta, o si están involucrados en las decisiones de la salud y del cuidado. Vean ustedes países muy ricos como estos de acá, todavía con grandes desafíos en términos de que hay una proporción importante donde todavía la gente o los prestadores consideran de que no se está construyendo o no se está haciendo esto suficientemente. Ahora, brevemente, en un poco una perspectiva histórica desde 1978 hasta el 2018, es decir, hasta ahora, tenemos 40 años desde Alma Ata.
Y como la doctora Baena decía, la declaración de Alma-Ata fue un gran movimiento real y yo creo que sigue siendo el estándar, la visión que nos mueve a muchos en salud pública, ¿no? Y fue fundacional, inspiró muchos movimientos, mucho pensamiento en 40 años atrás, ¿no? Y sigue siendo, yo diría, el gran eje. Ahora, en ese momento, lo que se promovía, y con el liderazgo del doctor Mahler, director general de la Organización Mundial de la Salud, la meta era salud para todos el año 2000, ¿no? Y era una meta bastante ambiciosa que gobernó, digamos, ese movimiento por un tiempo. Pero después tenemos, entre medio, abajo ustedes ponen las metas de desarrollo del milenio, que ya son otro tipo de metas, que son de Naciones Unidas, y ahora tenemos la meta de desarrollo sostenible hasta el año 2030, ¿no? Pero esto a nivel global son grandes como metas que no hemos puesto. Ahora, la del Alma-Ata fue en 1978, fue salud para todos. Estas son, digamos, metas más específicas y acordadas por los Estados miembros. Y tenemos en esta evolución productos o publicaciones o políticas de la Organización Mundial de la Salud que son importantes. Y yo quería decir de que entre el año 78 y hoy día han habido enormes avances y progresos, pero también muchos fracasos y desafíos. Y esto no ha sido una curva así tan bonita de progreso, ¿no? Que todo está bien y que hemos no parado desde 1978. De hecho, podríamos decir de que ha sido un viaje bastante difícil, donde entre 1978 hasta ahora hemos tenido la atención primaria selectiva, los grandes programas verticales que han cambiado un enfoque de la salud reduccionista que es muy clínico, muy médico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que esta flecha no está para demostrar simplemente un progreso necesariamente, sino una evolución de punto de vista de tiempo y de políticas y de metas que han ocurrido desde entonces con diferentes desafíos, ¿no? Y ustedes ven una serie de publicaciones ahí. Por ejemplo, están viendo a la izquierda, la Oficina Panamericana de la Salud lanzó la renovación de la atención primaria de salud al inicio del 2000, que culminó el 2005 con una declaración donde rescataba nuevamente los valores del derecho a la salud, la equidad y la solidaridad, el trabajo intersectorial, por ejemplo, la participación como elementos que todavía había que fortalecer y rescatar, ya que hubo una década de reforma de salud con orientación muy económica, muy de contención de costos, muy clínica, y la agenda nuevamente de la atención primaria después de la declaración de Alma-Ata, que era bastante reduccionista, ¿no? Entonces la Oficina Panamericana de Salud lanzó eso y hoy día tienen una estrategia regional de salud universal y de cobertura también, que yo creo que Pedro hará la referencia, Pedro Brito, mi colega de OPS, hará la referencia en la tarde. Después tenemos el Informe Mundial de la Salud del 2008, donde a nivel de la Organización Mundial, que también marca un hito de rescatar nuevamente la atención primaria de salud como estrategia fundamental para avanzar en salud y en bienestar de la población. Nuevamente, la OMS yo creo que ha tenido críticamente un desempeño, digamos, a nivel global al menos, de periodos, digamos, de atención, pero después no necesariamente la fuerza y la energía que deberíamos haber tenido. El informe mundial que tiene que ver con los determinantes sociales de salud, también realzando que no es necesario que el cuidado de la salud, la atención de salud es un componente importante, pero no exclusivo en los determinantes del nivel de la salud, y sabemos como la educación, el trabajo, la vivienda son tan importantes, y no solamente eso, sino que además condicionan enormemente la equidad de la salud, ¿no es cierto? Y tenemos una publicación ahora reciente en relación a Astana, que yo creo que mi colega Ed Kelly hablará en el futuro de lo que fue esta declaración, el proceso en este evento de la Astana. Entonces, lo que les quiero decir es que
ha habido una evolución y ha habido avances y ha habido progreso, pero no es necesariamente ha sido una historia fácil ni de puros éxitos. De hecho, yo creo que en muchos países se ha retrocedido y todavía existen enormes desafíos, ¿no? Ahora, nuestro director general, que es el doctor Tedros, es una abreviación por su nombre, es un nuevo director general de la OMS, ha puesto la atención primaria de salud como una estrategia importante para llevar adelante la cobertura universal de salud en el mundo. Y ustedes ven ahí algunos aseveraciones que él ha hecho, unas afirmaciones que se han hecho realmente de que no podemos tener una cobertura universal de salud sin una atención de primaria fuerte y que sea fundacional, la fundación, la base de esos sistemas de salud, ¿no? Y que la atención primaria de salud es la estrategia que es la más equitativa, es la más eficaz y es la más eficiente. Y yo creo que esto nuevamente en el contexto de Astana nos plantea la oportunidad, que no es fácil, y haré referencia sobre eso más adelante, de por lo menos la OMS recupere ese liderazgo de promover la atención primaria de salud a nivel global como estrategia fundamental para la cobertura universal de salud. Y tenemos esa oportunidad, yo creo, ahora. Ahora, yendo al Informe Mundial de la Salud del 2008, que yo conocí muy bien porque fui un contribuyente principal en la redacción de ese, el año 2017, el 2007, pasé unos meses en Ginebra trabajando en plantea 4 reformas fundamentales para avanzar en fortalecer la atención primaria de salud. Y yo creo que probablemente ustedes conocen muy bien este informe, o espero que lo conozcan, pero básicamente dice que hay que hacer reformas para hacer la cobertura universal, hay que hacer transformaciones en los servicios, en los sistemas, para que sean con un cuidado más centrado en las personas. Tengo una colega que es Nuria Tora, que está aquí, que hablará sobre eso, sobre nuestro marco de acción en los cuidados centrados en las personas e integrados. También reformas a nivel del liderazgo de gobierno y de la gobernanza en términos de llevar adelante estas reformas, que hay que fortalecer los liderazgos, que pueden ser débiles muchas veces, y para realmente poder conducir y liderar el desarrollo y el sector, ¿no? Y también reformas a las políticas públicas para que salud sea parte de todas las políticas también, ¿no es cierto? Y el énfasis de trabajo con los otros determinantes sociales, el trabajo intersectorial. Ahora, en términos de cobertura de salud, y este es el tema de las decisiones y cuáles son las opciones que hay que tener, ¿no? Se le ha llamado el cubo de la cobertura universal de salud, pero tenemos este tema de definiciones. En la horizontal ustedes tienen que, obviamente tenemos que cubrir a la mayor cantidad de gente de la población, al 100%. Sabemos que en muchos países del mundo no es una realidad. Pero después también hay una dimensión que tiene que ver con la cartera de servicios, ¿no? Cuán comprensiva es cuántos problemas de salud, todo el rango de servicios de promoción, hasta tratamiento, cuidado paliativo, etcétera, etcétera. Pero también está el eje de cuánto de eso es cubierto y que no necesita un gasto para las personas que los pueda llevar a la pobreza. Ahora, la Organización Mundial de la Salud en general no promueve modelos específicos de financiamiento, pero sí presenta algunos principios, algunos atributos genéricos de financiamiento que son deseables para avanzar hacia la cobertura universal. Y hay algunos de ellos, hay mucho trabajo de la Organización Mundial en términos de financiamiento de la salud y todo lo demás, pero en general una recomendación es que las contribuciones para el aseguramiento de la salud sean obligatorias. En muchos países son voluntarias y obviamente eso no contribuye a una cobertura de salud. Que haya una reducción del gasto de bolsillo por los motivos que mencioné, una barrera importante para las personas para tener acceso y puede llevar a la pobreza, de hecho, y gasto catastrófico. Que hay que incluir o aumentar el gasto doméstico, digamos, de los países. Recordemos que en muchos países del mundo, mucho del financiamiento todavía depende de donantes porque no tienen la capacidad financiera, ni el sistema impositivo, ni de recolección
para poder financiarse, ¿no? Entonces, pero de todas maneras los países tienen que hacer un esfuerzo para incrementar esa contribución. Y ustedes ven, yo voy a mostrar el caso de Tailandia, por ejemplo, que tienen contribuciones o gasto público muy, muy bajo. Y esto es un rol fundamental de los gobiernos. Reducir la fragmentación de los fondos mancomunados para el tema del aseguramiento de la salud. En muchos países yo les mencionaba esta fragmentación, que había segmentación entre distintos tipos de aseguramiento, entidades, digamos, de aseguramiento. Eso no es muy bueno porque es ineficiente, pero además lleva a distintas calidades y distintos beneficios según capacidad de pago. Y si creemos realmente en la equidad, tenemos que mancomunar, sí que hay un subsidio de los que tienen más ingresos con los que tienen menos, la gente pobre, con los que son más enfermos, con la gente que tiene más, unas personas más sanas puedan subsidiar, por ejemplo, a las personas que van a tener enfermedades, etcétera, etcétera. Mejorar las compras, es decir, hay una serie de políticas que tenemos, si ustedes están interesados pueden ver eso. Ahora, mi colega Nuria Toro va a hablar sobre los cuidados centrados en las personas. Otra política de la OMS en general es que tenemos que hacer nuevamente, como aparece en este gráfico, la persona como el centro del cuidado. Y esto no es un dicho simplemente, digamos, para atraer la atención, sino que realmente pensamos en la persona que tiene que estar al centro y desde ahí parte el autocuidado, la autogestión, el conocimiento de la salud para tomar decisiones informadas, etcétera, etcétera, al centro, y que también tiene que ver de que hacemos un cuidado que sea hacia la persona como un todo, ¿no? Y no como le pasó a esta señora que yo conocí en Somalia, que había perdido un pie, pero sí tenía acceso a servicios reproductivos, sexuales reproductivos, pero no, por ejemplo, a un manejo comprensivo con la diabetes incluida, ¿no? Y la atención primaria en el medio con las personas, sus familias, su entorno comunitario, pero haciendo los vínculos con la salud pública, con la acción intersectorial, con el cuidado en el hogar, con el cuidado a largo plazo, etcétera, etcétera, con el cuidado hospitalario. ¿Cómo traemos e integramos o coordinamos mejor ese cuidado? Ahora, yo les mencioné, la atención primaria de salud tiene distintas, incluso interpretaciones, definiciones, y ese es un problema, pero nosotros abogamos por la que tiene que ver con la que ustedes conocen y es la visión, ¿no es cierto?, en España, ¿no? Una que es basada con una orientación familiar y comunitaria, o lo que se está llamando ahora centrada en las personas, ¿no? Y tiene unos atributos que son genéricos, que sabemos que son muy importantes, ¿no? Como que nuevamente que asegure un primer contacto, que sea de característica general y no solamente determinada para una cierta enfermedad, que sea centrada en la persona, que sea continua sobre el tiempo, la relación del prestador con la persona, con la familia, continua, que sea una fuente regular de contacto, que sea comprensiva, que sea coordinada, que sea colaborativa. El trabajo en equipo es importante y no solamente en el sector, sino con los servicios sociales y la acción intersectorial que es tan importante, ¿no? Y la orientación familiar y comunitaria. Y hay otros elementos que los conocemos por la evidencia empírica, por los desarrollos teóricos que existen y conceptuales de que son importantes y que no son atributos genéricos. Ahora, lo que significa estos atributos para cada país depende de cada país, al igual que el tema del financiamiento. Tenemos que hay ciertos principios, atributos universales de que sabemos que funcionan mejor y tenemos la evidencia para eso. La gestión de base poblacional es muy importante en los sistemas de información. Sabemos que hay atributos muy importantes, mi colega va a hablar de eso después. Ahora, mirando un poco el mundo, para no quedar solamente en estas orientaciones genéricas, hay muchas experiencias exitosas, muy bonitas, en todos países de todos los niveles de ingreso, desde Mali hasta Afganistán, en Alemania, en Brasil, y son maravillosos. Pero el problema que tenemos en muchos países, y esta es una representación gráfica, si vemos en el eje horizontal, en el tiempo y en la vertical, el grado de éxito es que varían mucho. Entonces, lo que queremos realmente son atenciones primarias o esta experiencia exitosa que sean el sistema, ¿no? Que sea una transformación de sistema y no sea un proyecto o un piloto solamente. Este es el problema y tenemos muchas de estas iniciativas que parten muy bien. Hay
hay liderazgo bueno, hay un compromiso, pero después se caen en el tiempo y fracasan o no son sostenibles. Entonces, un gran desafío en la reforma hacia la atención primaria de salud de calidad, digamos, centrada en las personas, familiar y comunitaria, es que haya una transformación real del sistema y una capacidad de expandir para muchos países, y España vivió su proceso algunas décadas atrás, ¿no?, de fortalecimiento de la atención primaria. Bueno, muchos países están bastante lejos de eso todavía, pero cómo ir de ese marco inicial hasta realmente hacer transformativo es lo importante. Ahora, ¿por qué esto no pasa, desgraciadamente, en muchos países? Tiene que ver con un tema político. Y aquí no solamente estamos hablando de temas técnicos, lo que sabemos, las evidencias, etcétera, etcétera, sino de decisiones políticas. Y el rol de los gobiernos y del Estado en esto, ¿no? Y yo creo que gran parte del fracaso para algunos países o a nivel global de que cómo no hemos podido avanzar como hubiéramos querido desde 1978 ha sido un tema de político fundamentalmente, porque sabemos cuáles son las soluciones, sabemos cuáles son esos atributos, estos principios, sabemos cuáles son esos valores que deberán, pero no pasa. ¿Por qué? Porque es así. Y es un tema político, es un tema de intereses, de poderes, y hay una lucha, ¿no? No es fácil avanzar. Y vean ustedes el tema de la medicalización de la salud, por ejemplo, el tema de las crisis, la política económica, los aspectos negativos de la globalización, por ejemplo, el tema de la privatización, digamos, la comercialización de la salud, los servicios de salud entendidos como un medio así como un bien y un servicio que se transa en un mercado libre, y la crisis económica y la falta, por ejemplo, todo este tipo de cosas en el fondo y los intereses de la industria y todo lo demás, esta es la realidad. Y esto es lo que yo espero que haya más discusión más adelante. Ahora, un par de países, y con eso cierro, que es posible avanzar adelante en base a estos valores, principios de Alma-Ata, siguiendo este conocimiento que tenemos de principios, atributos universales que tienen que ser adaptados a la realidad de cada país, ¿no? Cada país tiene distintos contextos, distintos niveles de recursos, pero esto no nos impide que haya la posibilidad de avanzar hacia una salud para todos, de calidad, con respeto, con dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde las personas sean protagonistas únicos y no simplemente receptores, ¿no? Que estén empoderados, que estén comprometidos, con el autocuidado, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo. Y este es un caso que yo quería ilustrar, tengo tres, tenía muchos, pero que selecciona Tailandia. Tailandia es un país de 65 millones de habitantes, de ingreso medio. Ustedes tienen la expectativa. Vean ustedes ahí un gasto en salud de solamente el 4%, pero van a ver ustedes el avance que han hecho. ¿Qué hicieron ellos? Han trabajado sobre todo a nivel descentralizado, a nivel de distrito, y han creado estos equipos en matrices, en donde están trabajando colectivamente, conjuntamente, atención primaria, los servicios comunitarios, digamos, los agentes comunitarios de salud, con los hospitales distritales en un esquema matricial. Ahora esto es para la posibilidad de Tailandia, ¿no? Tienen unos sistemas unas unidades de cuidados primarios en donde están fortaleciendo ahí la medicina familiar. Obviamente no tienen todos especialistas en medicina familiar, pero están llevando el enfoque o la práctica familiar. Y ven ustedes que hay un doctor, una enfermera, un agente comunitario, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, de Tailandia en ese momento. Ahora, ven el doctor, estos equipos por 10.000, ¿no? Es relativamente bajo, pero es lo que puede Tailandia con los recursos que tiene. Pero ven la orientación, nuevamente siguiendo estos atributos que son importantes. Tiene población asignada y registrada, otro componente importante, cuidado centrado en la persona, comprensivo, continuo a través del tiempo, primer contacto, se hacen los sistemas de referencia, un sistema de información que se ha construido para
ayudar a esta gestión a nivel de la familia, con incluso una ficha familiar, en este caso, sistema de referencia y contrarreferencia, que incluye el cuidado del hogar y comunitario, ¿no? Participación comunitaria, participando en distintos mecanismos, con un incremento del gasto de salud y la contribución del Estado y el gasto público, transferencias de tipo per cápita con algunos incentivos, ¿no? En el caso de Tailandia hay además, pero ¿cómo se llama? Un pequeño copago parejo, digamos, sin variación por ingreso, pero para ayudar al financiamiento, pero que es bastante mínima. Ahora, esta es la evolución del gasto público de salud en Tailandia. Esto es lo que les decía. Vean ustedes que a comienzos del 90 el gasto era, en relación al producto, era el 2%. Y vean ustedes que la mayoría era gasto de bolsillo. Ellos tuvieron una crisis económica a mitad de los 90, pero después de la crisis y con el cambio de gobierno y con las políticas que han estado haciendo, una inversión de décadas en atención primaria de salud, vean ustedes cómo ha incrementado el gasto total en general y como proporción el gasto público en salud y disminuyendo la proporción de gasto de bolsillo, ¿no? Hoy en día están por sobre el 4% y tienen mucho por avanzar, pero vean ustedes un país que hace una decisión y la mantiene por décadas, es posible avanzar. Aquí simplemente hay muchos impactos de eso, pero vean ustedes, igualmente Tailandia, en los años 70, el 50% de la utilización, la barra más alta, tiene que ver con que de la atención de salud ocurría en un hospital regional y solamente el 30% en las clínicas de atención primaria. Después de la reforma, el año 2010, solamente ahora 12% de la atención era en los hospitales y cerca del 60% está ocurriendo, digamos, de las atenciones en general, de la utilización está ocurriendo en atención primaria. Quería mostrarles también un país rico, ¿no? Como Nueva Zelanda, para decir esto no es solamente una agenda de los países con menos ingresos, ¿no? Todos los países tienen desafíos y ustedes vieron en términos de coordinación, por ejemplo, serios problemas Alemania y todo lo demás, ¿no? O sea, el tema de la atención primaria de salud es relevante en todos los países. Aquí ven Nueva Zelanda, hay un distrito especial que se llama Canterbury y que ellos se han organizado también nuevamente siguiendo sus principios de cuidado centrado en la persona, de integrar los servicios, fortalecer la atención primaria, muchos de los atributos que sabemos que hacen una atención primaria. Y vean ustedes también en Canterbury, en Nueva Zelanda, cómo se cambia el patrón de acceso, por ejemplo, de hospitalización, de cuidados agudos para hospitalización en Canterbury comparado con otros distritos de Nueva Zelanda y cómo se disminuye, por ejemplo, la referencia. No tengo tiempo para contar demasiado la especificidad porque estoy terminando ya mi presentación. Brasil, otro ejemplo, aquí hay mucha gente que conoce de Brasil, yo sé, la escuela trabaja bastante, mis colegas pero también un país que tenía como Tailandia, ¿no? En los 70, a comienzos de los 80, una atención primaria muy pobre, programas selectivos, que sin una atención y sin cobertura universal, gran gasto de bolsillo, de salud, les llevó décadas. Y vean ustedes, desde el año 2002, el azul más intenso va demostrando la cobertura con esta estrategia de salud de familia que sigue la línea de Tailandia, pero con más recursos, porque los equipos de salud familiar tienen más recursos, incluso ahora tienen dentistas, ¿no es cierto?, tienen más personal auxiliar y están muy apoyados por los polos de atención especializada también. Es decir, tienen más recursos que el modelo, pero es bajo los mismos principios y atributos que hemos hablado que son deseables. Pero ven la decisión política, varios gobiernos. Esto partió con Fernando Henrique Cardoso y se ha mantenido, digamos, vamos a ver ahora qué pasa después de la elección de Bolsonaro, pero a través de distintos partidos políticos. Y yo creo que esto es muy importante, que la salud tenemos que lograr esos consensos de Estado y que esta estrategia, más allá del partido político, del color que tengamos, porque estas son estrategias probadas, demostradas, que son más equitativas, eficientes. Brasil, ven ustedes, más del 60% hoy día de los municipios tienen estos equipos de salud de familia que han hecho y con impacto a nivel de mortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de morbilidad, incidencia, etcétera, etcétera. 2 slides para diapositivas para un poco qué hemos aprendido en estos procesos. A mí me gusta mucho este